Imagina vender todo lo que tienes, dejarte la piel en el campo para criar a tu hija, y cuando ella finalmente regresa, casada con un millonario, él mira el festín que preparaste con tus propias manos y escupe la comida de vuelta en el plato, asqueado de tu pobreza. Fue exactamente eso lo que le pasó a don Antonio, pero lo que ese yerno arrogante no sabía es que el destino cobra sus deudas. Y la venganza de aquel viejo campesino no sería con odio, sino con la lección más grande que el dinero jamás podría comprar. Si crees que la humildad vale más que cualquier riqueza, deja tu me gusta aquí abajo y suscríbete al canal para no perderte el final emocionante de esta historia. Allá vamos. El olor a leña y el polvo de la nostalgia, el sol del mediodía, castigaba el techo de tejas de la pequeña casa de adobe, pero el calor que realmente importaba venía de adentro. En la cocina de piso de tierra apisonada, el fogón de leña crepitaba, devorando los leños secos que don Antonio había cortado de madrugada. Doña María, con el rostro brillante de sudor y los ojos llorosos por una mezcla de humo y ansiedad, revolvía la olla de hierro con una cuchara de palo gastada por el tiempo. El olor de los frijoles guisados, del arroz con costilla de cerdo y de la única gallina gorda que quedaba en el corral, sacrificada con una mezcla de lástima y orgullo, llenaba cada grieta de aquella humilde casa. Era el olor de la espera, el olor de un amor que no se traducía en palabras, sino en sazón, en sudor y en sacrificio. Hacía más de 5 años que su hija, la niña de los ojos de don Antonio, se había marchado a la gran ciudad en busca de una vida que el campo jamás podría darle. Habían vendido la única yunta de bueyes para pagarle el pasaje y los primeros meses de pensión. Ahora ella estaba de vuelta, y no volvía sola. Las cartas, escasas y escritas con una caligrafía apurada, decían que se había casado con un hombre importante, un hombre de industrias, dueño de una cantidad de dinero que la mente sencilla de don Antonio ni siquiera podía calcular. Para recibirlos, la casa entera había sido barrida hasta que la tierra quedó lisa como el cemento. El mantel de encaje, guardado en el fondo del baúl de cedro desde el día de la boda de doña María, ahora cubría la mesa de madera rústica, exhibiendo los platos de loza blanca que sólo veían la luz del día en Nochebuena. Mientras los frijoles espesaban, doña María se secó las manos en el delantal de algodón y metió los dedos callosos en el bolsillo profundo. De allí sacó un pequeño envoltorio de tela descolorida. Al desdoblarlo, reveló una medallita de plata de la Virgen, oscurecida por el tiempo, colgada de una fina cadena. Era la única herencia de valor que poseía, pasada de su abuela a su madre, y de su madre a ella. Pasaba el pulgar sobre el relieve gastado de la santa, imaginando el momento en que le entregaría la joya a su nuevo yerno, como un símbolo de bendición y bienvenida a la familia. Sonrió, guardando el objeto de nuevo en el bolsillo, sin saber que aquellos pocos gramos de plata se convertirían, horas después, en el testigo silencioso de la mayor humillación de su vida, y en la clave de una venganza que el destino le cobraría con intereses. Afuera, don Antonio ajustaba la cerca de bambú, vistiendo su mejor camisa de botones, esa que olía a naftalina y a respeto. Miraba el camino de tierra roja que cortaba el paisaje seco y salpicado de cardones. El silencio del campo era absoluto, roto apenas por el canto solitario de un pájaro, pero, como un padre que lo entregó todo para ver a su hija volar, se preguntaba en silencio: ¿será que el dinero y la distancia son capaces de borrar la memoria del barro de donde venimos? ¿O será que la riqueza solo arranca la cáscara de la humildad, revelando lo que realmente somos por dentro? Fue entonces que el sonido rasgó la quietud.
No era el trote de un caballo ni el motor ahogado del autobús del pueblo que pasaba una vez por semana. Era un ronquido grave, potente y continuo. En el horizonte, una nube de polvo rojizo comenzó a levantarse, devorando el camino. Don Antonio entrecerró los ojos contra el sol. Un auto negro, largo y reluciente, brillando como un escarabajo gigante bajo la luz implacable, avanzaba levantando tierra. Era un vehículo que no pertenecía a ese mundo. Sus tapacubos cromados reflejaban la miseria a su alrededor con una arrogancia metálica. El auto se detuvo frente a la tranquera, el motor silenciándose con un suspiro pesado, y el polvo que él mismo levantó comenzó a caer lentamente sobre la carrocería impecable y sobre el rostro arrugado de don Antonio. Doña María corrió hacia la puerta, limpiándose las manos en el delantal una vez más, el corazón latiéndole desbocado en su pequeño pecho. La puerta del pasajero se abrió. Lo primero que tocó el suelo de tierra no fue un zapato, sino un impecable tacón de aguja. La hija bajó. Estaba hermosa, vestida con telas finas que ondeaban con la brisa cálida, el cabello perfectamente peinado, los labios pintados de un rojo vivo. Pero había algo en sus ojos. No era la alegría del reencuentro, era una sombra, una mirada furtiva que recorrió la casa de adobe, la cerca de bambú y la ropa sencilla de sus padres con una prisa nerviosa. Tragó saliva y la revelación golpeó a doña María como un puñetazo en el estómago. Su hija no estaba emocionada por estar en casa, estaba avergonzada. Y antes de que la madre pudiera procesar el dolor de esa constatación, la puerta del conductor se abrió. El hombre que bajó era alto, vestía un traje de lino claro que parecía inmune al calor infernal. Sus zapatos de charol brillaban tanto que deslumbraban. No miró a don Antonio, no miró a doña María. Sacó un pañuelo de seda blanco del bolsillo del saco y se lo llevó a la nariz, cubriendo la mitad de su rostro, mientras sus ojos fríos y evaluadores recorrían el patio como si inspeccionaran un matadero. Dio 2 pasos hacia la casa, se detuvo, miró la suela de su zapato sucia de tierra roja y, con una voz que cortaba el aire caliente como una navaja de hielo, dijo las primeras palabras que sellarían el destino de todos los allí presentes. Zapatos de charol, sobre tierra apisonada. ¡Qué polvareda infernal! Catarina, ¿no me dijiste que el fin del mundo quedaba tan lejos del camino principal? La voz del hombre cortó el aire cálido de la tarde como una cuchilla de hielo. No hubo un saludo, no hubo un buenas tardes. Solo la molestia genuina de alguien que creía que el mundo entero debería estar pavimentado para su comodidad. Continuaba con el pañuelo de seda blanco presionado contra la nariz, sus ojos claros e impacientes barriendo el patio que doña María había barrido como si buscara una enfermedad contagiosa. Don Antonio, que había dado un paso adelante con los brazos abiertos y la sonrisa ancha de un padre nostálgico, se paralizó. El sombrero de paja que se había quitado de la cabeza en señal de respeto se arrugó entre sus dedos callosos. Tragó saliva, la alegría del reencuentro siendo sofocada por una súbita y pesada vergüenza de su propia casa. Doña María, sin embargo, forzó a sus pies a seguir andando. El amor de madre es ciego a la arrogancia, o al menos finge serlo, cuando la nostalgia habla más fuerte. «¡Hija mía!», exclamó la anciana, ignorando al hombre de traje y corriendo a abrazar a Catarina. La hija, sin embargo, vaciló. Por una fracción de segundo, el cuerpo de Catarina se puso rígido. Cuando doña María la envolvió con sus brazos que olían a humo de leña y a sazón casero, la muchacha le devolvió el gesto con un toque leve, casi distante, cuidando que la tela rústica del delantal de su madre no rozara su vestido de seda importada. Le dio un beso rápido en el rostro arrugado de doña María y retrocedió un paso, sus ojos desviándose nerviosamente hacia su marido. Como una hija criada con tanto sudor y sacrificio,
cuyos estudios fueron pagados con la venta del único ganado de la familia, podía mirar a su propio hogar con vergüenza en los ojos? Cómo el abrazo que antes era su puerto seguro se había convertido en una molestia. «Mamá, papá, él es Ricardo», dijo Catarina con la voz temblorosa, desprovista del acento del campo que tenía cuando se fue. Parecía una extraña hablando. «Ricardo, ellos son mis padres». Ricardo finalmente bajó el pañuelo. No extendió la mano. Solo asintió secamente con la cabeza, un gesto que se reserva a un empleado subalterno, no a los suegros. «Un placer», murmuró, la palabra sonando vacía. Miró su propio zapato de charol, ahora cubierto por una fina capa de polvo rojizo, y suspiró pesadamente. «Catarina, por favor, dile a tu chofer, quiero decir, a tu padre, ¿dónde podemos lavarnos las manos? Este viaje ha sido insoportablemente sucio». La sangre de don Antonio hirvió, pero la dignidad del hombre de campo está hecha de silencio y paciencia. Señaló el pequeño lavadero de cemento afuera de la cocina, donde una palangana de aluminio y un trozo de jabón de coco reposaban sobre un tronco de madera. Ricardo miró la estructura rústica con un horror indisimulable. «Yo no voy a tocar eso», decretó el millonario dándose la vuelta. «Entremos de una vez. Quiero resolver esto e irme antes del anochecer». La frase quedó flotando en el aire, pesada como el plomo. ¿Resolver esto? Doña María intercambió una mirada confundida con su marido. ¿No habían venido solo de visita? Catarina bajó la cabeza, con las mejillas sonrojadas de vergüenza, y siguió a su marido hacia el interior de la casa de adobe. Mientras pasaba por la puerta estrecha, Ricardo se golpeó el hombro contra el marco irregular de madera. Maldijo en voz baja e instintivamente se llevó la mano a la muñeca izquierda para revisar su reloj de oro macizo, una pieza que costaba más que todas las tierras de esa región juntas. Golpeó el cristal con impaciencia, irritado por el retraso. No tenía idea de que ese mismo reloj, años más tarde, sería lo único que le quedaría para empeñar a cambio de un plato de comida, contando los segundos de su propia ruina. El interior de la casa estaba impecable, pero a los ojos de Ricardo era solo una choza miserable. Se negó a sentarse en el sofá cubierto con una manta de retazos, permaneciendo de pie en el centro de la pequeña sala, como si el propio aire de allí pudiera contaminarlo. Catarina llevó a su madre a un rincón cerca del fogón de leña. La anciana intentó sonreír, pero su corazón ya estaba oprimido. «Hija, la comida ya casi está lista. Hice esos frijoles guisados que te gustan, y tu padre mató la gallina». «Mamá, escucha», la interrumpió Catarina, susurrando apresuradamente. Miró por encima del hombro para asegurarse de que Ricardo no estaba escuchando. «No podemos quedarnos mucho tiempo. Ricardo tiene negocios urgentes con un inversionista extranjero mañana temprano en la capital. Y él tiene un estómago muy sensible. Por favor, no te ofendas si no come mucho». Doña María asintió lentamente, pero la revelación la dejó inquieta. Catarina justificaba la prisa con los negocios de su marido, pero las manos de la muchacha temblaban sin parar mientras hablaba, y sus ojos cargaban un pánico mudo. No tenía prisa por los negocios, estaba aterrorizada por la posibilidad de que Ricardo se irritara. ¿Qué le hacía ese hombre cuando las puertas se cerraban? ¿Qué tipo de prisión de oro había elegido su hija? «Vamos a la mesa, entonces», dijo don Antonio, tratando de romper el ambiente pesado, llevando las fuentes de barro humeantes a la mesa cubierta con el mantel de encaje. El maravilloso olor de la comida casera llenó el lugar. Ricardo finalmente se acercó a la mesa. Miró las ollas de barro ennegrecidas por el fuego, el arroz con costilla, los frijoles guisados y la carne de gallina dorada en manteca de cerdo. Su rostro se contrajo en una máscara de absoluta repulsión.
Doña María, con las manos temblorosas de expectación, tomó el plato de loza blanca que le había guardado y sirvió una porción generosa de la carne. Puso el plato frente a su yerno, ofreciéndole lo mejor que tenían, el fruto de días de trabajo y sacrificio. Ricardo tomó el tenedor, pinchó un trozo de la carne, lo levantó a la altura de sus ojos, analizándolo como si fuera un insecto muerto. El silencio en la cocina era ensordecedor. Don Antonio, doña María y Catarina contuvieron la respiración. El millonario se llevó el tenedor a la boca. Masticó una sola vez, y entonces sus ojos se abrieron de par en par. No tragó. Con un gesto brusco que hizo que la silla rechinara violentamente hacia atrás, Ricardo se llevó el pañuelo de seda a la boca y, justo allí, frente a aquellos padres que habían dado la vida por esa comida, escupió la comida de vuelta en el plato, el festín de la humillación, el sonido de la carne masticada, y enseguida, expulsada de vuelta al plato de loza blanca, resonó por la pequeña cocina de adobe como la detonación de un disparo. La mancha oscura de los frijoles guisados y de la grasa de la gallina se extendió por el mantel de encaje inmaculado de doña María, el mismo mantel que había esperado décadas en el fondo de un baúl de cedro para ser testigo de aquel momento. Ricardo, el yerno millonario, mantenía el pañuelo de seda blanco presionado contra los labios, sus ojos azules desorbitados en una mezcla teatral de asco e indignación. Empujó la silla hacia atrás con tal violencia que las patas de madera rasparon el piso de cemento pulido, emitiendo un chirrido agudo que hizo que los pájaros de afuera alzaran el vuelo. «¿Pero qué atrocidad es esta?». La voz de Ricardo cortó el denso silencio, vibrando con una furia contenida. Miró el plato como si hubiera veneno allí. «Esto está nadando en grasa animal. ¿Acaso quieren matarme de una indigestión? ¿Qué clase de gente le sirve una bazofia así a una visita?». Doña María dio un paso atrás, sus manos callosas volando para cubrirse la boca. El aire pareció desaparecer de sus pulmones. Miró la comida, preparada con los últimos recursos que tenían, con el sacrificio del único animal gordo del corral y luego el rostro pálido de su hija. Catarina estaba petrificada, con los ojos fijos en la mancha del mantel de encaje, sus manos apretando la tela de su vestido de seda importada hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Como el amor en forma de alimento, cocinado a leña bajo el sudor de una madre, podía ser tratado como basura. Cómo el sacrificio de toda una vida cabía en un escupitajo de desprecio. Don Antonio, que hasta entonces permanecía de pie cerca del fogón, sintió que la sangre le hervía en las venas del cuello. El viejo campesino, cuya piel estaba curtida por décadas de sol inclemente y trabajo duro, conocía el hambre. Conocía el valor de cada grano de frijol sembrado y cosechado con sus propias manos. Vio a su esposa temblar, conteniendo las lágrimas de una humillación profunda y silenciosa. Pero lo que más lo hirió no fue la ofensa del forastero, fue el silencio de su propia carne y sangre. Catarina no dijo una palabra en defensa de su madre. Solo bajó la cabeza, eligiendo la seguridad del dinero de su marido en lugar del honor de sus padres. Mientras el silencio sofocante se prolongaba, Ricardo sacó del bolsillo interior de su saco de lino una pequeña libreta de cuero negro y una pluma fuente dorada. Garabateó algo apresuradamente, arrancó la hoja con un tirón brusco y la arrojó sobre la mesa, justo al lado del plato profanado. El papel se deslizó y se detuvo cerca de la mano temblorosa de doña María. Era un cheque, una cantidad que a don Antonio le llevaría 3 vidas enteras reunir. Ricardo no solo estaba rechazando la comida, estaba intentando comprar el perdón por la ofensa, creyendo que la dignidad de aquella gente pobre tenía un precio exacto. No sabía, sin embargo, que ese mismo pedazo de papel,
con esa misma firma arrogante, sería la prueba que lo incriminaría en el mayor fraude financiero de la capital años después. «Tomen esto y compren algo decente para comer», dijo Ricardo, ajustándose las mancuernillas de oro como si estuviera cerrando una tediosa reunión de negocios. «Catarina, recoge tus cosas. Nos vamos a dormir a la ciudad más cercana que tenga un hotel de verdad. Me niego a pasar la noche en esta pocilga». Doña María sollozó en voz baja, volviendo el rostro hacia la pared de adobe, la medallita de plata pesando como plomo en el bolsillo de su delantal. La promesa de una familia unida estaba muerta, asesinada por el asco de un hombre que no conocía el valor de nada, solo el precio de todo. Catarina finalmente se levantó, las lágrimas corriendo silenciosas por su rostro perfectamente maquillado. Miró a su padre, una disculpa muda en los ojos, pero no tuvo el valor de acercarse. Sabía que al cruzar esa puerta detrás de Ricardo estaría sellando un pacto con el diablo, cambiando su alma por una vida de lujo vacío. Pero, ¿cuál sería el precio real de esa elección cuando el castillo de naipes de su marido comenzara a desmoronarse? Don Antonio no miró el cheque, no miró a su hija, caminó con pasos lentos y pesados hasta la mesa. El crujido de sus botas de cuero en el suelo parecía el tic-tac de una bomba de tiempo. Se detuvo frente a Ricardo, la diferencia de altura compensada por el aura de autoridad inquebrantable del viejo campesino. Los ojos de don Antonio, oscuros y profundos como pozos secos, se clavaron en el rostro del millonario. Ricardo, por un instante, sintió un escalofrío recorrerle la espalda, un miedo primitivo que todo su dinero no podía aplacar. Lentamente, don Antonio levantó la mano derecha, la misma mano gruesa y agrietada que había labrado la tierra para pagar los estudios de Catarina. No levantó la voz, no maldijo. Pero lo que hizo a continuación, con una calma aterradora, hizo que el corazón de Catarina dejara de latir por un segundo y que Ricardo retrocediera un paso, tropezando con su propia arrogancia. La dignidad del silencio, la mano callosa de don Antonio quedó suspendida en el aire por una fracción de segundo que pareció durar una eternidad. El silencio en la cocina era tan absoluto que se podía oír el crepitar de las brasas en el fogón de leña y la respiración agitada de Catarina. Ricardo, el millonario de zapatos de charol, encogió los hombros instintivamente, esperando una bofetada, un puñetazo, o al menos un grito de furia de un hombre que acababa de ver su casa y su honor insultados de la peor manera posible. Pero la furia de los hombres que conocen la tierra no explota en gritos, se asienta, profunda e inquebrantable, como las raíces de un árbol robusto. Lentamente, sin desviar sus ojos oscuros y penetrantes del pálido rostro de su yerno, don Antonio bajó la mano. No tocó a Ricardo. En su lugar, sus dedos gruesos y agrietados por el trabajo en el campo alcanzaron el plato de loza blanca, ese mismo plato manchado por la comida escupida que representaba el sacrificio de meses de su familia. Con una firmeza aterradora, recogió el plato de la mesa. Luego, con la otra mano, tomó el cheque que Ricardo había arrojado sobre el mantel de encaje, ese pedazo de papel que prometía una fortuna a cambio de la dignidad de su esposa. Don Antonio le dio la espalda al hombre rico y caminó con pasos lentos hasta el fogón de leña. El calor del fuego iluminó su rostro marcado por el tiempo, revelando una expresión de tristeza ancestral, pero ni una gota de sumisión. Miró las llamas que danzaban sobre los leños. Sin decir una sola palabra, abrió la pequeña puerta de hierro del fogón y arrojó el cheque adentro. El papel fino, firmado con tinta dorada, se retorció instantáneamente, oscureciéndose en los bordes antes de ser devorado por una llamarada amarilla, convirtiéndose en cenizas en cuestión de segundos. El dinero que podría haber cambiado sus vidas para siempre se hizo humo, subiendo por la chimenea de adobe para perderse en el cielo del campo.
¿Qué está haciendo usted? La voz de Ricardo flaqueó, la arrogancia dando paso a una incredulidad genuina. Para un hombre cuya alma estaba forrada de billetes, ver cómo se quemaba el dinero era la mayor de las herejías. No podía concebir que existiera algo en el mundo que no estuviera en venta. Ese dinero era más de lo que ustedes ganarían en toda su vida. ¿Están locos? Don Antonio cerró la puerta del fogón con un golpe sordo. Se dio la vuelta, sosteniendo el plato sucio con ambas manos, como si llevara una reliquia profanada. Usted podrá haber comprado el mundo entero con ese papel, jovencito. La voz de don Antonio finalmente resonó, ronca, baja, pero cargada de una autoridad que hizo que las paredes de adobe parecieran un palacio. Pero el hambre que se pasa con honra alimenta más que el festín que se come con vergüenza. La puerta es ancha, puede irse, y llévese su dinero, porque aquí no tiene ningún valor. Doña María, que hasta entonces lloraba en silencio en un rincón de la cocina, levantó la cabeza. El dolor en su pecho era insoportable, pero al ver la postura de su marido, una fuerza antigua despertó dentro de ella. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano y caminó hacia la mesa, comenzando a recoger los platos intactos con movimientos mecánicos. No miró a su hija. El silencio de Catarina dolía mucho más que el escupitajo de Ricardo. ¿Cómo sobrevive una madre al momento en que se da cuenta de que la hija que amamantó y crió con tanto sudor ha elegido el lado del verdugo? ¿Cómo se cose un corazón desgarrado por la ingratitud de la propia carne? Catarina dio un paso tembloroso en dirección a su madre. Tenía los ojos rojos, el maquillaje caro corrido por las lágrimas que intentaba, en vano, contener. «Mamá, papá, perdónenme», susurró con la voz entrecortada, sonando como la niñita asustada que solía correr por el patio años atrás. Él no quiso decir eso, solo está nervioso por los negocios. «No les mientas a ellos, Catarina, y no te mientas a ti misma», disparó Ricardo, recuperando su postura arrogante, ajustándose las mancuernillas como si intentara limpiar la suciedad invisible de aquel lugar. «Dije que no nos íbamos a quedar. Coge tu bolso. Nos vamos ahora mismo». Catarina se detuvo a mitad de camino. Miró a su madre, que sostenía los platos de barro con manos temblorosas, y luego a su marido, que ya caminaba hacia la puerta principal, la impaciencia emanando de cada poro. Sabía que, si cruzaba ese umbral, algo se rompería para siempre. Pero el miedo a volver a la pobreza, el pavor a perder los vestidos de seda y las cenas en la alta sociedad, habló más fuerte que el amor. Bajó la cabeza, derrotada por su propia ambición, y les dio la espalda a sus padres. Antes de salir, sin embargo, Catarina se detuvo cerca de la puerta y le susurró algo al oído a Ricardo. Fue un susurro rápido, casi inaudible, pero doña María, con el oído agudizado por el silencio del campo, logró captar algunas palabras. Lo que su hija dijo hizo que la sangre de la anciana se helara, plantando una semilla de amargura que cambiaría el destino de todos. Catarina no solo estaba justificando la prisa, estaba revelando un secreto sobre las tierras de don Antonio que Ricardo usaría en su contra muy pronto. La puerta se cerró de golpe, levantando una pequeña nube de polvo del suelo de la sala. El sonido del potente motor del auto negro rasgó el silencio de la tarde, alejándose rápidamente por el camino de tierra, llevándose a la hija que tanto amaban y dejando atrás solo el sabor amargo del rechazo. La noche cayó pesada sobre el campo. La casa de adobe, antes iluminada por la esperanza, ahora estaba sumida en una oscuridad que el quinqué no lograba disipar. Don Antonio y doña María se sentaron en el borde de la cama de madera en su humilde cuarto. No dijeron una palabra, solo se tomaron de las manos, sus dedos callosos entrelazados, encontrando consuelo en el dolor compartido. Afuera,
El viento frío silbaba por las rendijas de la ventana, barriendo el patio vacío. Cerca de la cerca de bambú, donde el lujoso auto se había estacionado, algo brillaba débilmente bajo la luz de la luna. Era una pequeña billetera de cuero fino, que se había deslizado del bolsillo del saco de Ricardo cuando bajó del auto. Un objeto que parecía inofensivo, perdido en el polvo, pero que escondía en su interior un documento que revelaba el verdadero y sucio origen de su incalculable fortuna. La madrugada fría y el secreto en el polvo. La madrugada en el campo tiene un peso diferente cuando el alma está herida. No es solo el frío que se cuela por las rendijas de la ventana de madera. Es un hielo que se instala en el pecho y se niega a derretirse. Esa noche, el quinqué permaneció apagado en la casa de adobe. Don Antonio y doña María no pegaron ojo. Acostados en la cama de tablas duras, miraban el techo oscuro, escuchando solo el sonido de su propio silencio y el canto solitario de una lechuza a lo lejos. El dolor del rechazo de Catarina era una herida abierta, sangrando invisible bajo las mantas de retazos. Doña María se giró de lado, apretando contra el pecho el delantal que aún olía a humo del fogón de leña. Dentro del bolsillo, la medallita de plata parecía quemarle los dedos. Había guardado esa joya sencilla con tanto amor, imaginando la sonrisa de su yerno, el abrazo de su hija. Y todo lo que recibió fue el sonido de los neumáticos chirriando en el camino de tierra, huyendo de ellos como si fueran una plaga. ¿En qué nos equivocamos, Antonio? Su voz rompió la oscuridad, débil y entrecortada. Lo dimos todo. Vendimos el ganado, pasamos hambre para que ella estudiara, para que le diera vergüenza nuestra comida. ¿Vergüenza de nosotros? Don Antonio suspiró pesadamente, estiró el brazo y posó su mano gruesa sobre el hombro de su esposa. Nosotros no nos equivocamos, María. Sembramos trigo. Si la tierra de allá de la ciudad convirtió la semilla en cizaña, la culpa no es del sembrador. El dinero ciega, mujer. Le pone una venda de oro en los ojos a la gente hasta que ya no pueden ver a quien les dio la vida. Pero ¿cómo acepta un padre que el fruto de su sudor se ha podrido? ¿Cómo se arranca del corazón el amor por una hija que eligió el falso brillo del lujo en lugar del verdadero calor de un hogar? Antes de que el sol despuntara, tiñendo el horizonte de un naranja pálido y melancólico, don Antonio se levantó. Necesitaba trabajar. La tierra no espera a que pase el luto. Se calzó sus viejas botas de cuero crudo, tomó el sombrero de paja abollado y salió al patio. El aire estaba helado y la neblina cubría el suelo barrido la víspera. Fue entonces que lo vio, cerca de la tranquera de bambú, exactamente donde se había detenido el neumático del lujoso auto negro de Ricardo. Algo desentonaba con la tierra roja. Don Antonio se acercó, entrecerrando sus ojos cansados. Se agachó y recogió el objeto. Era una billetera, pero no una billetera cualquiera. El cuero era tan suave que parecía seda con iniciales grabadas en oro. R.V. Ricardo debió haberla dejado caer al bajar del auto, apurado y asqueado por el polvo, o quizás cuando sacó el pañuelo para cubrirse la nariz. Don Antonio abrió la billetera. No había dinero en efectivo allí. Hombres como Ricardo no cargan billetes, cargan poder. Había tarjetas brillantes, documentos con nombres de empresas que el viejo campesino no sabía pronunciar. Pero, doblado en un compartimento secreto, había un pedazo de papel fino, casi transparente, escrito a máquina. El viejo, que apenas sabía leer las letras de imprenta de la Biblia, forzó la vista para descifrar las palabras. Eran números, muchos números, y nombres de propiedades, y la palabra hipoteca escrita en mayúsculas rojas, seguida de un sello de embargo inminente. Don Antonio frunció el ceño. No entendía de finanzas, pero conocía el lenguaje de la ruina.
Ese papel no era un documento de riqueza, era una sentencia de muerte financiera. El imperio de Ricardo, el hombre que escupió la comida humilde e intentó comprar su dignidad con un cheque, era una farsa. Estaba al borde de la quiebra absoluta. La arrogancia no era fruto del poder, sino la desesperación de un hombre que intentaba ocultar que su castillo se estaba desmoronando. ¡Antonio! La voz de doña María sonó desde la puerta de la cocina. Sostenía una taza de café ralo con los ojos hinchados de tanto llorar. ¿Qué es eso que tienes en la mano? Don Antonio miró a su esposa, luego al papel y finalmente al camino vacío por donde su hija se había marchado. Una constatación terrible le golpeó el pecho. Catarina no lo sabía. Su hija le había dado la espalda a la única familia que la amaba, creyendo que entraba en un palacio de oro sin tener la menor idea de que en realidad se estaba embarcando en un barco que se hunde. Si el dinero se acababa, ¿qué quedaría de ese matrimonio? ¿Qué haría Ricardo con Catarina cuando ya no tuviera nada que perder? Don Antonio dobló el papel y lo guardó en el bolsillo de su camisa. Tenía dos opciones: quemar esa billetera y dejar que el destino le cobrara la deuda a su hija, o hacer algo que solo un padre con el corazón hecho pedazos sería capaz de hacer. La partida sin despedida y el peso del secreto. El sol finalmente rasgó el velo de la madrugada, pero la luz que bañó el campo esa mañana parecía fría, descolorida, incapaz de calentar el alma de la vieja casa de adobe. Don Antonio permanecía de pie cerca de la tranquera, el polvo rojizo asentándose lentamente en el suelo donde horas antes el lujoso auto había estado estacionado. En su mano derecha, la billetera de cuero suave pesaba más que un saco de cemento. El papel fino, con la palabra hipoteca y el sello rojo de embargo inminente, le quemaba a través de la tela de su camisa, justo encima del corazón. Miró el camino vacío, tragado por la inmensidad del horizonte seco. Catarina se había ido. Se había ido sin un abrazo, sin una mirada hacia atrás, huyendo de su propio origen para refugiarse en un castillo de naipes que, don Antonio ahora sabía, estaba a punto de derrumbarse con la primera brisa. Guardó la billetera en el fondo del bolsillo de su pantalón, tomando una decisión silenciosa. No se lo contaría a doña María. La anciana ya tenía el corazón destrozado por el rechazo de su hija. Saber que Catarina estaba casada con un hombre en quiebra, un impostor cuya arrogancia era solo un escudo para su propia ruina, sería un golpe mortal. Don Antonio cargaría con ese peso solo, como siempre había cargado las piedras más pesadas del campo para ahorrarle el esfuerzo a su esposa. Pero el silencio tiene un precio, y el viejo campesino sentía que ese secreto lo consumiría por dentro, día tras día. Dentro de la cocina, el escenario era de una desolación desgarradora. Doña María estaba sentada frente a la mesa, el mantel de encaje aún manchado con la comida que Ricardo había escupido. Pasaba sus dedos temblorosos sobre la mancha oscura, como si intentara limpiar no solo la tela, sino la vergüenza que se había impregnado en las paredes de esa casa. La gallina gorda, los frijoles guisados, el arroz con costilla. Todo se había enfriado en las ollas de barro. Un festín de amor que se transformó en un monumento a la humillación. Ni siquiera miró hacia atrás, Antonio. La voz de doña María sonó como un lamento fúnebre cuando su marido cruzó la puerta. Las lágrimas ya se habían secado, dejando solo un rastro de polvo y dolor en su rostro arrugado. Mi niña se fue asqueada de nosotros, asqueada de la mano que la meció en la cuna. Don Antonio caminó hacia su esposa y le tocó suavemente el cabello canoso. La niña que criamos no se fue ayer, María. Se fue hace mucho tiempo. Esa mujer que pisó aquí, esa es una extraña que viste la piel de nuestra hija. El dinero le compró el alma y el diablo no devuelve el cambio. Pero, ¿será que el dinero es realmente capaz de comprar un alma nueva?
¿O solo revela el verdadero rostro de quien lo posee, quitando la máscara de humildad que la pobreza nos obliga a usar? ¿Será que Catarina siempre tuvo vergüenza de sus raíces, esperando solo la oportunidad de unos zapatos de charol para pisar la tierra que la sustentó? Los días que siguieron se arrastraron, marcados por un silencio sepulcral que se apoderó de la pequeña propiedad. Don Antonio trabajaba en el campo con una furia silenciosa, castigando la tierra seca con el azadón, como si intentara arrancarle una respuesta a la ingratitud. Doña María, por su parte, envejeció 10 años en pocas semanas. Guardó el mantel de encaje manchado en el fondo del baúl, negándose a lavarlo. Era su luto personal, la prueba física de que el amor incondicional a veces no es suficiente para salvar a un hijo de su propia ambición. En una tarde particularmente calurosa, mientras barría el patio, doña María encontró un pequeño botón de nácar caído cerca de la cerca de bambú. Era del vestido de seda que usaba Catarina. La anciana tomó el botón, apretándolo en la palma de su mano hasta lastimarse la piel. Lo guardó en una cajita de fósforos vacía, junto con la medallita de plata de la Virgen. Un detalle aparentemente insignificante, un pedazo de lujo perdido en el polvo, pero que, años más tarde, sería lo único que Catarina reconocería cuando la miseria le arrancara hasta su propio nombre. El tiempo en el campo no tiene prisa, pero es implacable. Las estaciones cambiaron, las lluvias escasearon, y la sequía, vieja conocida de esa gente, volvió a mostrar sus garras. La tierra se agrietó, el ganado enflaqueció, y la supervivencia se convirtió en una batalla diaria. Pero, incluso con el estómago rugiendo y el sol castigando su espalda, don Antonio nunca tocó la billetera de Ricardo. La había enterrado debajo del piso de su cuarto, junto con el documento de hipoteca. Era la tumba de una mentira que se negaba a desenterrar. Hasta que, 5 años después de aquella noche fatídica, el destino decidió que era hora de cobrar la cuenta. Era una mañana de martes, el viento caliente levantando remolinos de polvo en el patio. Don Antonio estaba afilando su machete en la piedra de amolar cuando el sonido de un motor ahogado rompió la monotonía del campo. No era un auto lujoso esta vez. Era el viejo autobús rural, cayéndose a pedazos, que traía el correo y las pocas mercancías de la ciudad una vez al mes. El conductor, un hombre de rostro sudado y bigote ralo, bajó del vehículo y caminó hasta la tranquera, sosteniendo un sobre pardo y arrugado. «¡Don Antonio!», gritó el hombre, agitando el papel. «Tiene correspondencia para usted. Vino de la capital. Carta certificada. Necesita firmar aquí». El corazón del viejo campesino falló un latido. Se limpió las manos en el pantalón y caminó con pasos lentos hasta la tranquera. Hacía 5 años que no recibían noticias. Hacía 5 años que el nombre de Catarina no se pronunciaba en esa casa. Tomó el sobre. El remitente no era su hija. Era el nombre de un hospital público de la capital, un lugar conocido por albergar a indigentes y a personas que la sociedad había olvidado. Don Antonio rasgó la punta del sobre con dedos temblorosos. Dentro solo había una hoja de papel doblada y un pequeño recorte de periódico. Al desdoblar el periódico, la foto en blanco y negro hizo que la sangre huyera de su rostro. El titular gritaba en letras mayúsculas: «Magnate de la industria, arrestado por fraude millonario. El imperio de Ricardo V se derrumba». Pero no fue la noticia del arresto lo que hizo que don Antonio perdiera el equilibrio. Fue la pequeña nota escrita a mano en el reverso del papel del hospital con una caligrafía temblorosa y desesperada, que traía una revelación cuyas consecuencias jamás podría haber imaginado.
El invierno de la vida y la carta del destino, el tiempo en el campo no pasa, esculpe. 5 años se habían arrastrado desde aquella noche en que el ronquido del motor del auto lujoso rasgó el silencio de la propiedad, llevándose a Catarina lejos y dejando atrás un rastro de polvo y corazones rotos. Para don Antonio y doña María, aquellos años fueron como una larga e inclemente sequía, no solo en la tierra que se agrietaba bajo el sol despiadado, sino en el alma que anhelaba una gota de afecto. Las lluvias habían mermado, transformando el escaso verdor en un mar de ramas retorcidas y grisáceas. El ganado, otrora orgullo del viejo campesino, se resumía ahora a 2 vacas flacas que masticaban cardones chamuscados en el fuego para engañar el hambre. La vida se había convertido en un ejercicio diario de resistencia, una terquedad silenciosa contra las adversidades que parecían brotar del propio suelo de tierra. Doña María, cuyos cabellos ahora eran hilos de plata pura, pasaba las tardes sentada en un banquito de madera en el porche, con los ojos perdidos en el camino vacío. En el bolsillo de su vestido de algodón, la pequeña medallita de plata de la Virgen y el botón de nácar perdido por Catarina reposaban juntos, como reliquias de un tiempo que no volvería más. Frotada los 2 objetos con el pulgar calloso, un gesto automático de quien reza por un milagro que sabe imposible, no sabía, sin embargo, que esa misma medallita, guardada con tanto dolor, sería el único faro capaz de guiar a su hija de vuelta desde la oscuridad más profunda que un ser humano puede enfrentar. Fue en una tarde bochornosa, cuando el aire temblaba sobre la tierra caliente, que el silencio sepulcral se quebró. Don Antonio estaba en la cocina intentando arreglar el asa de un balde de zinc cuando oyó el grito ronco del conductor del autobús rural. La entrega de aquella carta certificada, proveniente de un hospital público de la capital, cambió la atmósfera de la casa al instante. El aire pareció enrarecerse. El viejo, con las manos temblorosas y sucias de óxido, había rasgado el sobre pardo. El recorte de periódico con el titular sobre el arresto y la ruina de Ricardo, el magnate arrogante, fue solo el primer golpe. La verdadera cuchilla afilada estaba en el reverso del papel membretado del hospital. La caligrafía era de Catarina, pero no la letra firme y elegante que había practicado en la gran ciudad. Eran garabatos desesperados, palabras escritas con la prisa de quien teme que la tinta se acabe antes que la esperanza. Papá, mamá, perdónenme. Ricardo lo perdió todo. La policía se llevó lo que quedaba. Se enfermó, el orgullo lo consumió por dentro. Nos desalojaron. No tenemos a dónde ir, no tenemos qué comer. La vergüenza me impidió escribirles antes, pero el hambre no tiene orgullo. Estamos volviendo. A pie. Por favor, no cierren la tranquera. Don Antonio leyó aquellas palabras 3 veces. Cada sílaba era una piedra arrojada al pozo profundo de su resentimiento. Como un padre que vio su casa humillada, su comida escupida y su amor rechazado, debía reaccionar al ver a los verdugos de su paz arrastrándose de vuelta. ¿Será que el perdón es una obligación de la sangre? ¿O hay heridas que ni el tiempo ni la miseria logran cicatrizar? La mente del viejo campesino era un torbellino de sentimientos encontrados. La justa ira del hombre ofendido luchaba contra el instinto primitivo del padre que ve a su cría en peligro. Dobló el papel lentamente y lo guardó en el bolsillo de su camisa, sintiendo el peso de aquella revelación. Ricardo, el hombre de los zapatos de charol que se negó a lavarse las manos en el lavadero de cemento, ahora era un indigente. La justicia de los hombres había fallado en castigar su arrogancia, pero la vida, implacable y silenciosa, le había cobrado la deuda con intereses exorbitantes. La caída del gigante no fue un espectáculo de fuegos artificiales, sino un derrumbe lento y doloroso, hasta que no quedó piedra sobre piedra.
Cuando doña María entró en la cocina, cargando un atado de leña fina, percibió de inmediato el cambio en el semblante de su marido. El rostro de don Antonio, generalmente una máscara de serenidad curtida por el sol, estaba pálido y contraído. «¿Qué pasa, Antonio? ¿Qué papel es ese?», preguntó ella, con la voz entrecortada por el miedo ancestral de quien solo recibe malas noticias. Don Antonio vaciló, miró a su esposa, a las manos agrietadas que habían preparado el festín rechazado, a los ojos cansados que lloraron ríos de lágrimas por la hija ingrata. Sabía que la noticia de la ruina de Catarina la destruiría, pero la esperanza del regreso, aunque fuera en la miseria, encendería una llama peligrosa en ese corazón de madre. «Son noticias de la capital, María», dijo él con voz ronca, eligiendo cada palabra con el cuidado de quien pisa un campo minado. El castillo de naipes se derrumbó. El viento se llevó el dinero, se llevó la pose, se llevó todo. La anciana dejó caer la leña al suelo de tierra con un golpe sordo. Se llevó las manos al pecho, con la respiración acelerada. «¿Y nuestra niña, Antonio? ¿Dónde está nuestra Catarina?». La revelación quedó flotando en el aire, pesada y cargada de consecuencias ocultas. Don Antonio sabía que, al decir la verdad, estaría abriendo las puertas a un enfrentamiento inevitable. La hija estaba volviendo, sí, pero traería consigo al hombre que había destruido la paz de esa familia. Y más que eso, estaban volviendo a pie, enfrentando leguas de camino de tierra bajo el sol inclemente del campo, sin agua, sin comida, solo con la ropa que llevaban puesta. Si llegaban vivos, serían fantasmas de lo que un día fueron. «Están en camino, María. Vienen por el camino. A pie». La noche cayó sobre el campo como un sudario oscuro. El viento aullaba por las rendijas de la casa de adobe, pareciendo susurrar lamentos antiguos. Doña María no durmió. Pasó la madrugada entera cerca del fogón de leña, alimentando el fuego con pequeñas ramas, con los ojos fijos en las llamas que danzaban. Había puesto la vieja olla de hierro al fuego, la misma olla de aquella noche fatídica, y había comenzado a cocinar un puñado de los pocos frijoles que les quedaban. El olor familiar comenzó a llenar la cocina, una mezcla de sazón y recuerdos amargos. Afuera la oscuridad era absoluta. Don Antonio estaba sentado en el porche, con el machete reposando en su regazo, los ojos clavados en la tranquera invisible en la noche. El silencio era roto apenas por el canto triste de un pájaro nocturno. Fue entonces que alrededor de las 3 de la madrugada, un sonido diferente llamó su atención. No era el viento, no era un animal. Era el sonido de pasos arrastrados, lentos e irregulares, levantando el polvo seco del camino. Alguien o algo se estaba acercando a la cerca de bambú y la respiración jadeante que acompañaba los pasos sonaba como el último suspiro de un moribundo. La caída del gigante y el sabor de la miseria, el sonido arrastrado en el polvo del camino, no era el trote de un animal perdido, ni el viento jugando con las hojas secas de los cardones. Era el sonido de la desesperación humana. Don Antonio, con el machete en una mano y el quinqué en la otra, bajó los escalones del porche de adobe. La luz amarillenta y temblorosa cortó la oscuridad de la madrugada, revelando 2 sombras que se apoyaban en la cerca de bambú como náufragos aferrados a los restos de un barco hundido. La primera figura que levantó el rostro hacia la luz hizo que el corazón del viejo campesino fallara un latido. Era Catarina. Pero no la mujer de labios pintados y vestidos de seda importada que se había marchado 5 años atrás. La criatura ante él era un espectro. Sus cabellos, antes perfectamente peinados, ahora eran una maraña sucia de tierra y sudor. El vestido, otrora un símbolo de estatus, estaba rasgado en el bajo, manchado de barro y sangre seca. Sus pies estaban descalzos, cubiertos de ampollas y cortes profundos causados por las piedras del camino.
Apoyado en ella, respirando con un silbido doloroso que le rasgaba el pecho, estaba Ricardo, el magnate, el hombre de los zapatos de charol que se había negado a lavarse las manos en el lavadero de cemento. Ahora sus zapatos ya no existían. Habían sido reemplazados por trozos de tela atados con una cuerda. El traje de lino claro, que antes parecía inmune al calor, era solo un trapo grisáceo colgado de un cuerpo esquelético y consumido por la fiebre. El gigante había caído, y la gravedad de su caída había aplastado toda su arrogancia. ¿Cómo reacciona un padre que tuvo el corazón pisoteado y el honor manchado, al ver al fruto de su amor arrastrándose de vuelta, despojado de toda la falsa gloria que se la robó? Habla más fuerte el instinto de protección que el orgullo herido, o la justicia divina exige que la lección se aprenda con dolor. Papá. La voz de Catarina no pasó de un susurro ronco, quebrado por el llanto. Soltó el peso de su marido y cayó de rodillas en la tierra roja, exactamente en el mismo lugar donde años antes había sentido vergüenza de pisar. Papá, ayúdame. Nos estamos muriendo. La puerta de la cocina rechinó violentamente. Doña María, atraída por las voces, corrió hacia el patio. El amor de madre no tiene memoria para las ofensas cuando ve a su cría sangrar. Soltó la cuchara de palo, cayó de rodillas junto a su hija y la abrazó. El olor ya no era de perfumes caros de París, sino de polvo, sudor y hambre. Don Antonio, con la mandíbula apretada, guardó el machete en su funda. No dijo una palabra. Solo pasó su brazo fuerte por debajo del cuerpo tembloroso de Ricardo y lo levantó del suelo. El hombre que antes lo miraba desde arriba, ahora pesaba menos que un ternero recién nacido, con la cabeza cayendo sobre el hombro del viejo campesino en total sumisión. Los llevaron adentro de la cocina. El calor del fogón de leña, que antes Ricardo había despreciado, ahora era lo único que impedía que sus dientes castañetearan de frío. Doña María sirvió 2 platos hondos de barro con los frijoles que acababa de cocinar. Catarina atacó la comida con manos temblorosas, tragando sin masticar, las lágrimas gruesas cayendo y mezclándose con el caldo oscuro. A Ricardo, demasiado débil para sostener la cuchara, lo alimentó Doña María. El mismo hombre que había escupido la comida de esa casa ahora abría la boca como un pájaro hambriento, tragando cada grano como si fuera la hostia sagrada de la salvación. Mientras Ricardo temblaba en un rincón, tosiendo compulsivamente, sus manos sucias se aferraban con desesperación a un pequeño envoltorio de tela percudida contra su pecho. Se negaba a soltarlo, incluso cuando Doña María intentó quitarle el saco hecho jirones para limpiarlo. Era lo único que no había vendido para comprar pan, un objeto misterioso que pronto se revelaría como la clave para la verdadera redención o para la desgracia final de todos en esa casa. Cuando el hambre inmediata fue aplacada, el pesado silencio de la verdad se apoderó de la sala. Catarina, con el rostro oculto entre las manos, comenzó a confesar. La caída no fue un accidente. Ricardo había sido traicionado por sus propios socios. Hombres tan codiciosos como él descubrieron una brecha en sus contratos y lo incriminaron por fraudes que no cometió solo. Los bienes fueron congelados, las mansiones confiscadas, las cuentas bloqueadas. El orgullo de Ricardo le impidió pedir ayuda mientras aún había tiempo. Intentó luchar en los tribunales, gastando lo que no tenía, hasta que la policía llamó a su puerta. Huyeron por la puerta de atrás con lo puesto. Pero la confesión de Catarina no se detuvo ahí. Con los ojos desorbitados de pavor, miró hacia la ventana oscura, como si la noche pudiera oírla. «Papá». La quiebra no fue lo peor. Para intentar pagar a los abogados y no ir a la cárcel, Ricardo pidió dinero a gente mala, usureros de la capital, hombres que no mandan a la policía a cobrar la deuda, mandan sicarios.
No vinimos aquí solo porque teníamos hambre, vinimos porque nos están cazando. Y si nos encuentran aquí, no perdonarán a nadie, ni a usted, ni a mamá. La respiración de doña María falló. La casa de adobe, que siempre fue un refugio de paz, acababa de convertirse en un objetivo. El silencio que siguió fue denso, casi palpable. El quinqué proyectaba sombras monstruosas en las paredes de barro. Don Antonio, que hasta entonces escuchaba todo de pie, con los brazos cruzados sobre el pecho ancho, los descruzó. La fisonomía del viejo campesino era ilegible. Miró a Ricardo, encogido en el banco de madera, temblando de fiebre y miedo. El hombre que había humillado a su esposa, que había intentado comprar su dignidad con un cheque, ahora traía la muerte a su puerta. Lentamente, don Antonio caminó en dirección a Ricardo. El sonido de sus botas en el piso de cemento pulido resonó como los golpes de un tambor de guerra. Catarina gritó, intentando interponerse frente a su marido, pero doña María la sujetó. Ricardo se encogió aún más, cerrando los ojos, esperando el golpe, esperando ser expulsado de vuelta a la oscuridad del camino para morir como un perro sin dueño. Don Antonio se detuvo a centímetros de su yerno. Levantó la mano derecha, la misma mano que años atrás había recogido el plato escupido. El viejo campesino abrió la boca y las palabras que salieron rasgaron el aire de la madrugada, helando la sangre de todos los presentes en la sala. El regreso en el polvo y el precio de la sangre, la mano derecha de don Antonio, gruesa y pesada como una rama de quebracho, descendió cortando el aire ahumado de la cocina. Catarina cerró los ojos, encogiéndose a la espera del sonido del impacto, del golpe que finalmente cobraría la deuda de humillación que su marido había sembrado en esa misma sala 5 años antes. Pero el sonido que resonó no fue el de carne siendo aplastada. Fue el golpe sordo de la mano del viejo campesino posándose con firmeza sobre el hombro huesudo y tembloroso de Ricardo. El magnate en quiebra abrió los ojos, desorbitados de pavor, y se encontró con la mirada profunda de su suegro. No había odio en aquellos pozos oscuros. Había la gravedad de una montaña que no se doblega ante la tormenta. «Usted escupió en mi plato, jovencito». La voz de don Antonio era un trueno contenido, reverberando en las paredes de adobe. «A usted le dio asco mi suelo, pero bajo este techo la única ley que impera es la de Dios y la mía. Y mi ley dice que ningún hombre, por peor que sea, muere de hambre o a balazos en mi puerta. Mientras usted esté pisando esta tierra que un día despreció, usted está bajo mi protección». Ricardo se derrumbó en un llanto convulsivo, un llanto feo y desgarrado de quien tiene la arrogancia arrancada a la fuerza del alma. Intentó besar la mano del viejo, pero don Antonio retrocedió un paso, manteniendo la dignidad intacta. El perdón había sido dado en forma de refugio, pero el respeto aún necesitaba ser conquistado. ¿Cómo reacciona un hombre que ha pasado la vida entera comprando personas cuando descubre que lo único que puede salvar su vida es la gracia gratuita de aquellos a quienes consideraba inferiores? ¿Será que la verdadera miseria no es la falta de dinero, sino la incapacidad de reconocer el valor de la compasión? Doña María, con la respiración aún agitada, se acercó a Ricardo. El hombre continuaba aferrado al pequeño bulto de tela percudida contra su pecho, como si su propia alma estuviera envuelta allí dentro. Con gestos suaves, los mismos que usaba para calmar a los terneros asustados, la anciana tocó las manos sucias de su yerno. «Deja eso ya, mi hijo. Déjame limpiar esa herida», murmuró ella. Lentamente, los dedos temblorosos de Ricardo aflojaron el agarre. La tela sucia se deslizó hasta su regazo, revelando lo que había protegido con su propia vida durante la huida desesperada. No eran joyas,
No eran diamantes escondidos ni fajos de billetes arrugados. Era un trozo de papel grueso, doblado varias veces, amarillento y con los bordes gastados. Doña María frunció el ceño, tomando el documento con cuidado. Se lo entregó a don Antonio, quien lo desdobló bajo la luz débil del quinqué. El viejo campesino abrió los ojos de par en par. Conocía ese papel. Era la escritura original de su pequeña propiedad, la misma que había visto listada en el documento de hipoteca en la billetera perdida de Ricardo, años atrás, cuando la policía comenzó a confiscar todo, balbuceó Ricardo, la voz fallándole a cada palabra, tosiendo secamente. Cuando los usureros comenzaron a tomar las propiedades para saldar la deuda, yo sabía que vendrían por esta tierra. Estaba a mi nombre, como garantía de un préstamo antiguo. Yo usé el último dinero limpio que tenía escondido. No para huir, sino para transferir la escritura de vuelta a su nombre. No pueden tomar esta casa, es lo único que quedó. La revelación cayó como un yunque en la cocina. El hombre que lo había destruido todo en su último suspiro de dignidad había elegido salvar el techo de aquellos a quienes había humillado. Pero la consecuencia de esa redención era terrible. Al gastar el último centavo para salvar la finca, Ricardo había sellado su propio destino, quedándose sin recursos para escapar de los sicarios que ahora lo cazaban. No había comprado solo la tierra. Había comprado su propia sentencia de muerte. Catarina lloraba abrazada a las piernas de su madre, con el rostro hundido en el delantal de algodón. La redención de su marido no borraba el peligro que se acercaba. Afuera, el viento de la madrugada se detuvo de repente. El silencio del campo se volvió absoluto, pesado, como si la propia naturaleza contuviera la respiración. Y entonces, un sonido distante comenzó a vibrar en el suelo de tierra. No era el viento, no era el autobús rural, era el ronquido grave y acompasado de motores potentes, varios de ellos. Don Antonio levantó la cabeza con los instintos de supervivencia alerta. Caminó hasta la ventana de madera y espió por las rendijas. En el horizonte oscuro del camino, 3 pares de faros amarillos cortaban la neblina, avanzando como ojos de fieras hambrientas hacia la tranquera. El polvo se levantaba alto, iluminado por los haces de luz, anunciando la llegada de la muerte. «Nos encontraron», susurró Catarina, el pánico paralizando cada músculo de su cuerpo. «Dios mío, vinieron a terminar el trabajo». Don Antonio no vaciló. Caminó hasta el viejo baúl de cedro en el rincón del cuarto, el mismo baúl donde doña María guardaba el mantel de encaje manchado. Abrió la tapa pesada, apartó las mantas de retazos y sacó de allí un objeto largo, envuelto en un saco de arpillera, engrasado con aceite de ricino. Era una escopeta de doble cañón, herencia de su padre, un arma que no veía la luz del día desde hacía más de 30 años. Partió el cañón del arma con un chasquido seco, insertó 2 cartuchos gruesos de plomo y la cerró con un movimiento firme. El sonido metálico resonó por la casa, sonando como una campana de iglesia anunciando el juicio final. «María, llévalos a los 2 al sótano de las papas bajo el piso. No hagan ruido, ni aunque el mundo se derrumbe aquí arriba», ordenó don Antonio, con la voz fría y cortante como el viento de invierno. Caminó hasta la puerta principal, la escopeta descansando en su antebrazo, la silueta del viejo campesino recortada contra la luz del quinqué. Los motores de los autos se detuvieron bruscamente frente a la cerca de bambú. Las puertas se cerraron de golpe. Pasos pesados aplastaron la tierra seca del patio. Don Antonio abrió la puerta de adobe pisando el porche. La oscuridad de la madrugada estaba a punto de ser rasgada, y la sangre que sería derramada en esa tierra seca cambiaría la historia de esa familia para siempre. Quitó el seguro de la escopeta,
y el clic metálico fue la única respuesta a la voz ronca que gritó desde la oscuridad. El verdadero sabor del perdón, la oscuridad del campo parecía contener la respiración. El clic metálico de la escopeta de don Antonio resonó por el porche de adobe, sonando más fuerte que el ronquido de los motores que acababan de apagarse. 3 hombres bajaron de los autos. Eran figuras anchas, vestidas con abrigos oscuros que ocultaban el bulto de las armas en la cintura. No eran hombres de negocios, eran cobradores de almas, enviados por los usureros de la capital para arrancarle a Ricardo lo último que le quedaba: la vida. El polvo rojo aún giraba en el aire, iluminado por los faros amarillos, creando una niebla fantasmagórica entre la cerca de bambú y la puerta de la casa. El líder del grupo, un hombre de rostro marcado por cicatrices y ojos fríos como la piedra, dio un paso adelante. Se detuvo al ver la silueta del viejo campesino recortada contra la luz débil del quinqué. Don Antonio no temblaba. La escopeta de doble cañón estaba firmemente apoyada en su hombro, apuntando directamente al pecho del invasor. La postura del viejo no era la de un hombre con miedo, sino la de un guardián ancestral, arraigado en esa tierra de barro y sangre. «Buenas noches, viejo». La voz del líder era áspera, cargada de un cinismo letal. «No vinimos a faltarle el respeto en su casa, solo vinimos a buscar un encargo que se escapó de la capital y vino a esconderse bajo sus faldas. Entréguenos al encorbatado y a su mujer, y nos vamos en paz. Nadie tiene por qué salir herido hoy». Dentro del sótano de las papas, bajo el piso de la cocina, Catarina le tapaba la boca a Ricardo con ambas manos, ahogando el llanto desesperado de su marido. Doña María, agachada en la oscuridad, rezaba un rosario en silencio, apretando la medallita de plata contra su pecho. El destino de todos estaba en las manos callosas de un hombre que, años antes, había sido humillado por aquellos a quienes ahora protegía. Se equivocó de camino, jovencito. La voz de don Antonio cortó la noche, firme e inquebrantable como el tronco de un quebracho. Aquí no hay ningún encargo, aquí está mi familia, y en mi tierra ningún hombre entra para hacer cobranzas de sangre. El líder se rió, un sonido seco y sin humor. Se llevó la mano a la cintura, apartando el abrigo para revelar la cacha de un revólver pesado. El viejo es valiente, pero es tonto. Esa basura que usted llama familia les debe millones a mis jefes. Lo único que tenía para pagar era esta finca miserable. Pero los papeles desaparecieron. Si no tiene la tierra, paga con la vida. Es la regla del juego. Quítese del medio, viejo, antes de que pierda la paciencia. Fue entonces que don Antonio hizo algo que desarmó por completo la lógica brutal de aquellos hombres. No retrocedió, no disparó. Con la mano izquierda sacó del bolsillo de su camisa el documento amarillento que Ricardo le había entregado minutos antes. La escritura de la propiedad. Usted está buscando al dueño de esta tierra para cobrar la deuda. Don Antonio levantó el papel, la luz del quinqué iluminando el sello del notario. Pues el dueño soy yo. El nombre que está aquí es Antonio de las Gracias. El hombre que usted busca ya no tiene nada. Gastó el último centavo para devolver lo que era mío por derecho. No tiene dinero, no tiene tierra, no tiene ni los zapatos para calzarse. Si sus jefes lo mandaron hasta el fin del mundo para matar a un mendigo, vuelvan y díganles que el viaje fue en vano, porque bajo este techo, él es solo un hombre con hambre. Y para sacar a un hombre con hambre de mi casa, usted va a tener que pasar por encima de mi cadáver. Y le aseguro, jovencito, mi escopeta dispara más rápido que su arrogancia. El silencio que siguió fue ensordecedor. El líder de los cobradores miró la escopeta, firme y letal, y luego los ojos de don Antonio. Era un asesino profesional, acostumbrado a lidiar con el miedo y la desesperación de hombres ricos y cobardes.
pero nunca se había enfrentado a la dignidad absoluta de un hombre de campo que no teme a la muerte, porque sabe que su honor vale más que su propia vida. El cobrador sabía que, si sacaba el arma, mataría al viejo, pero recibiría un disparo de plomo grueso en el pecho antes de pestañear, y matar a un indigente en quiebra no valía su propia vida. Lentamente, el líder soltó la cacha del revólver. Escupió en el suelo de tierra, un gesto de frustración, y dio un paso atrás. El encorbatado tuvo suerte de encontrar a un perro viejo dispuesto a morir por él, gruñó el hombre. Pero avísele que el mundo allá afuera es grande y la deuda no prescribe. Si pone un pie fuera de este campo, es hombre muerto. ¡Vámonos! Los hombres volvieron a los autos. Los motores rugieron de nuevo. Las luces barrieron la casa de adobe y los vehículos dieron media vuelta, desapareciendo en el camino de tierra y dejando atrás solo el polvo y el olor a gasolina quemada. Don Antonio bajó la escopeta. Sus rodillas, que no habían temblado ante la muerte, ahora flaqueaban por el peso de la adrenalina. Entró en la casa, cerró la puerta y echó la pesada tranca de madera. Caminó hasta la cocina, abrió la trampilla del sótano y extendió su mano callosa hacia la oscuridad. Pueden salir. La tormenta ya pasó. Cuando Ricardo emergió del sótano, ayudado por Catarina y doña María, ya no era el mismo hombre. La proximidad de la muerte y el sacrificio de aquel viejo campesino habían quebrado la última cáscara de su arrogancia. Cayó de rodillas en el suelo de la cocina, aferrándose a las piernas de don Antonio. Las lágrimas que derramaba ahora no eran de miedo, sino de una vergüenza purificadora, un dolor profundo que lavaba el alma. ¿Por qué?, sollozaba Ricardo, con la voz entrecortada, el rostro hundido en las botas sucias de tierra de su suegro. Yo lo humillé a usted. Escupí en la comida de su esposa. Traté su casa como basura. ¿Por qué arriesgó su vida por mí? No lo merezco. No soy nada. Don Antonio miró al hombre arrodillado a sus pies. Se agachó, tomó a Ricardo por los hombros y lo levantó, forzándolo a ponerse de pie y a mirarlo a los ojos. Usted no es nada allá afuera, jovencito, donde el dinero dicta quién es rey y quién es esclavo, dijo don Antonio, con voz mansa pero llena de autoridad. Pero aquí adentro, usted es el marido de mi hija, y a la familia, por más torcido que esté el árbol, no se la corta de raíz cuando viene la sequía, se la riega. Usted escupió en mi plato porque no conocía el sabor del sudor. Ahora conoce el sabor de la miseria. Y espero que ese sabor le enseñe lo que el dinero nunca pudo comprar. Catarina abrazó a su padre, llorando como la niña que un día corrió por ese mismo patio. Le pidió perdón por cada día de ausencia, por cada mirada de vergüenza, por haber cambiado el amor verdadero por una ilusión de oro. Doña María, con los ojos llorosos y el corazón finalmente en paz, caminó hasta el fogón de leña. El fuego aún ardía. Tomó los platos de barro, los llenó con los frijoles sencillos y calientes y los puso sobre la mesa de madera rústica. No había mantel de encaje esta vez, no había cubiertos de plata. Solo estaba la verdad desnuda y cruda de una familia que había sobrevivido al peor de los inviernos. Ricardo se sentó a la mesa. Miró el plato de barro. Sus manos temblaban cuando tomó la cuchara de palo. Se llevó la comida a la boca, masticó despacio. Las lágrimas corrían por su rostro sucio, mezclándose con el caldo de los frijoles. Cerró los ojos, saboreando cada grano como si fuera el mayor festín jamás servido en la historia de la humanidad. Está maravilloso, doña María, susurró con la voz embargada por la emoción. Es la mejor comida que he probado en mi vida. Y allí, en esa pequeña cocina de piso de tierra, bajo la luz débil de un quinqué, la gran promesa de la vida se cumplió. El dinero se había evaporado, el lujo se había hecho polvo, pero el amor,
terco y resiliente como un cardón, había florecido en la tierra más seca. El verdadero sabor del perdón no estaba en la ausencia de dolor, sino en la capacidad de sentarse a la misma mesa, compartir el mismo pan y entender que la mayor riqueza que un ser humano puede poseer es un lugar a donde volver cuando el mundo entero le da la espalda. Y tú, mi amigo, mi amiga que me has escuchado hasta aquí, respóndeme con toda la sinceridad de tu corazón. Si fueras tú en el lugar de don Antonio, después de tanta humillación, ¿habrías abierto la puerta de tu casa para salvar a aquel que escupió en tu plato? ¿O habrías dejado que el destino cobrara la cuenta? Deja tu respuesta aquí en los comentarios, los leo todos y me interesa mucho saber tu opinión. Sabes, el mundo allá afuera anda tan frío, tan cruel y apurado, que a veces pensamos que el amor y el perdón están desapareciendo. Pero no es así. Por eso estoy aquí, todos los días, trayéndote historias como esta, para dejar caer una gotita de esperanza en tu día y recordarte que la familia y la humildad son nuestros mayores tesoros. Si esta historia tocó tu alma, te lo pido con mucho cariño. Suscríbete a nuestro canal, forma parte de nuestra familia, deja tu me gusta para que este mensaje de luz llegue a más personas que quizás estén necesitando escucharlo hoy. Muchas gracias por haberme acompañado hasta el final. Que Dios bendiga grandemente tu casa, tu mesa y tu familia. Un abrazo fuerte y hasta nuestra próxima historia.